Vamos a empezar la jornada. En primer lugar, va a haber el doctor Jacinto Batiz. Juan ya la ha presentado, vamos a hacer un poco de la presentación. Es el secretario de la Comisión Central de Deontología Médica de la Organización Médica Colegial. Junto con sus hijos es autor del libro de prevención y primeros auxilios en hostelería. También me han comentado que había trabajado como médico del trabajo hace tiempo, o sea, tiene conocimientos del ámbito laboral. Nos va a hablar desde el punto de vista de la deontología médica, cómo tenemos que actuar, qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son las buenas formas de hacer nuestro trabajo. Sin más, os dejo con él. Buenos días, Ángel. Sí, aquí me encuentro en la rotonda de acceso a la planta de San Pablo, donde trabajan unas 1.780 personas. Estoy en esta zona de acceso. Arrasa León, muchísimas gracias por haberme invitado a participar en esta jornada, en esta actividad formativa. Bueno, yo les voy a hablar, como les han dicho, de la atención a las personas desde la deontología médica. Tal vez conviene recordar que la deontología médica no es otra cosa que la ética propia de unos determinados profesionales, que somos nosotros, quienes de entre los valores de la sociedad hemos elegido algunos como especialmente referentes de nuestra actividad. Por otro lado, yo no sé si todos los que están aquí conocen el Código de Deontología Médica. Cuando nos juntamos muchos médicos y hacemos una pregunta, a ver si que levante la mano quienes lo conocen, pues a veces hacemos el ridículo. No lo voy a hacer, por supuesto, ahora, no voy a proponer esto, pero es importante que conozcamos el Código de Deontología Médica, porque como ven, la deontología médica es el conjunto de principios y de reglas que han de inspirar y guiar la conducta profesional del médico. Efectivamente tenemos que seguir las leyes, que tenemos que cumplir sí o sí, pero es que los médicos nos hemos dado todavía unas normas para hacerlo todavía mejor, y yo creo que esto es lo que debemos de conocer, porque además les recuerdo que es de obligado cumplimiento el Código de Deontología Médica, y cualquier norma que nos saltemos, que estén contempladas en dicho código, nos puede llevar a que los enfermos o otros compañeros que se vean afectados por nuestra conducta nos puedan llevar al Colegio de Médicos, a la Comisión de Deontología, con una queja que nos puede llevar también a que nos sancionen y a que en algunos casos pues puedan inutilizarnos nuestro título durante una temporada, con lo cual la cosa es muy seria. Entiendo que tenemos que tenerlo en cuenta y, como digo, no lo dejen ahí escondido. El Código de Deontología Médica establece los principios esenciales de la profesión médica, que se contemplan como las actitudes que los médicos tenemos que tener, las responsabilidades que tenemos que tener y los compromisos a los que nos hemos comprometido, de alguna manera, valga la redundancia. Pero ¿cuáles son estas actitudes, estas responsabilidades y estos compromisos? Pues mirad, el fomento del altruismo, la integridad, la honradez, la veracidad y la empatía, que son esenciales. Son esenciales para una relación asistencial de confianza plena entre el médico y el paciente. Por lo tanto, podemos ser muy buenos profesionales, conocer muy bien nuestro trabajo, nuestras técnicas de abordar cualquier tipo de enfermedad, de prevención, etcétera, pero si no tenemos otras cualidades, como se plantean ahí, que seamos veraces, que seamos empáticos, que seamos honrados, igual no lo estamos haciendo del todo bien. Por eso también nuestros compromisos son una mejora continua. No nos podemos quedar con lo último que hemos aprendido hace muchos años ya en la Facultad de Medicina. Tenemos que tener una mejora continua en el ejercicio profesional, tenemos que formarnos, tenemos que tener también un ejercicio o una mejora continua en la calidad asistencial, que está basada fundamentalmente en el conocimiento científico y en la autoevaluación. Podemos tener mucho conocimiento científico, pero tenemos también que autocriticarnos y autoevaluarnos a ver si efectivamente lo estamos haciendo bien o mal. Pues que es que España está hecha. Les recuerdo entonces
altruismo, integridad, honradez, veracidad, empatía, mejora continua, conocimiento científico y autoevaluación. Estas son las actitudes, estas son las responsabilidades y los compromisos de cualquier médico que trabaja con personas y que además está recogido en nuestro Código de Deontología Médica. Este código, el código vigente, porque estamos en plena renovación de él, el sábado mismo tenemos una sesión en Madrid para actualizar con todos los presidentes de colegios de médicos de España para ir revisando los artículos, artículo por artículo, e ir actualizándolo, como luego les voy a adelantar algunos aspectos que no están contemplados en el código, pero que el avance de la medicina y de la sociedad nos obligan a adaptarnos a esos avances. El contenido se puede dividir en tres apartados: la relación con el paciente, la relación interprofesional entre nosotros mismos y la relación con la sociedad. Si ustedes leen el código, que yo recomiendo que de vez en cuando lo lean, sobre todo en aquellos apartados que puedan tener relación con su actividad profesional, van a encontrarse estos tres aspectos a lo largo del código. En la relación con el paciente va a abordar la actitud y el comportamiento del médico en la relación clínica ante la calidad de la asistencia, incluyendo el secreto profesional, cosa de la que yo hablaré algo, porque medicina del trabajo es un tema muy importante tener en cuenta, y a veces pues tenemos muchas dudas si tenemos que contarle o no los resultados de un examen, a quién se lo contamos, quién tiene derecho, etcétera. Nuestro código nos lo aclara muy bien, yo les voy a dar unas pinceladas de ello. También sobre la atención al final de la vida, no es el caso, pero bueno, habrá muchas veces que se encuentren con trabajadores que no están en buenas condiciones porque su familiar, su esposa, su hijo, su padre está pasando por un mal momento final de la vida, y que ustedes le comprendan y le escuchen será la mejor medicina que le podrán ofrecer a ese trabajador. Será la mejor forma de que ese hombre se sienta comprendido y a veces pues resuelva su angustia y su falta de actividad con toda la intensidad que pudiera, ¿no? Aborda también la reproducción humana, el trasplante de órganos. Hoy hemos visto noticias que ya se ha hecho el primer trasplante en asistolia, pues también aborda cómo hay que hacer los trasplantes, la investigación en el ser humano, el dopaje y la prohibición de colaborar en la tortura, la vejación de seres humanos. Como ven, la relación con el paciente aborda temas muy importantes. En la relación interprofesional aborda la relación entre médico y otras profesiones. Nosotros no trabajamos solos, trabajamos en equipo, con enfermeras, con psicólogos, con otros profesionales, medicina del trabajo, todavía con otros profesionales de mayor, diríamos, amplitud, y esto también nos obliga a tener una ética adecuada. Tenemos una relación con la propia corporación para la que trabajamos y con las instituciones sanitarias. Aborda también y contempla temas como las publicaciones profesionales y sobre la publicidad médica. A veces publicamos cosas y no seguimos unas normas. Sí seguimos las normas de la revista donde queremos publicar, pero no seguimos las normas deontológicas o éticas para poder publicar, y plagiamos a un compañero. En fin, todo esto está contemplado en el código, por eso les recomiendo que lo lean para no incurrir, sobre todo, porque el que no se conozca no les va a eximir de la culpabilidad, con lo cual, si usted dice, no, es que yo no me lo he leído, pues no se preocupe, pero esto da igual. Usted se lo tenía que haber leído porque es obligado cumplimiento. Cuando se va a colegiar, lo primero que le hacen es dar un código, y si no se lo han dado, yo les pediría que vayan al colegio, que tienen un montón y se lo puedan dar, y si no, se lo descargan de la página web, que también lo pueden conseguir. En la relación con la sociedad, este apartado aborda la relación del médico con el sistema sanitario y otras instituciones. Aborda la actuación del médico perito y la relación con la institución judicial. ¿Cuántas veces ustedes habrán sido también reclamados como médico perito porque han atendido a un trabajador y ha habido una demanda, etcétera? En este código les dicen, luego yo subiré ahí, se lo dirá con más expertía que yo, por supuesto, pero en este código les dice que, ojo, que si les citan como testigo, ustedes se pueden negar a ser peritos, que el juez no le convoque como testigo y perito, porque no puede ser uno perito si
atendido al paciente como testigo. No, si va como testigo no puede ser perito. Eso está muy claro en el código. Josu Garay se lo explicará mucho mejor que yo. Pero es un gran problema. Vamos a un juicio como testigos y de repente un abogado de parte nos dice: ¿y usted qué opina sobre este tema? Si nosotros entramos a opinar, estamos ya implícitamente le estamos aceptando ser peritos, y como luego nos neguemos porque no sabemos contestar en la siguiente pregunta y le digamos: su señoría, yo vengo aquí como testigo y no soy perito, y dirá: lo siento mucho, pero usted ya ha contestado una pregunta de un abogado de parte y ha asumido ser perito, con lo cual continúe como perito, si no usted estará incumpliendo las normas. Es decir, tenemos que conocer esto, y esto lo dice el código. Y esto lo dice nuestra asesoría jurídica en nuestro colegio. Con lo cual, fíjese si tenemos herramientas en nuestro colegio para que ustedes puedan hacer las cosas bien. En el código y la asesoría jurídica. Más información. Bien. Abordar la humanización de la atención médica teniendo en cuenta a las personas. No nos olvidemos que el trabajador es una persona, que nosotros somos una persona como médicos del trabajo, y esa relación entre personas yo creo que tiene que estar contemplada por la humanización, sobre todo en un desarrollo presente de la ciencia médica y con un futuro prometedor como es la transformación digital y la inteligencia artificial, el reto del siglo XXI. Tal vez esto nos ha llevado un poco a deshumanizarnos, ¿no? Estamos todo el rato mirando en el ordenador para cumplir los ítems y le miramos mucho menos a la cara al paciente. Esto pues tendremos que compaginarlo de alguna manera si queremos humanizar. Como les he dicho, el código está en plena renovación. Este código es de 2011. Del 2011 al 2019 han ocurrido muchas cosas, muchos avances en la técnica, muchas controversias en la ética, y hemos intentado ir adaptándolo. Venga, voy a decirlo, con un equipazo. La Comisión Central de Odontología, que somos 12 médicos elegidos por presidentes de todos los colegios de España, hemos tratado de elaborar a lo largo de 2 años, de ir actualizando este código y proponer para que los presidentes ahora lo aprueben o no. Hemos introducido temas tan importantes como la violencia de género, que no estaba contemplada en el código. Nos parecía que era fundamental también cómo actuar los médicos cuando recibimos este tipo de problemas, urgencias, en el trabajo, en fin, en cualquier sitio. La inteligencia artificial, que es un tema que cada día está avanzando más. Por supuesto, las comunicaciones por los medios cada día más sofisticados que hay en las redes sociales, etcétera. La seguridad del paciente, que es un tema tan importante que también en esta renovación del código lo recogemos, y sobre todo el Big Data, que es un tema que también nos va a dar dolor de cabeza seguramente y tendremos que saber cómo hacerlo bien. Por eso, en la revisión actual del código se contemplan capítulos referidos a la seguridad del paciente, la atención a la violencia, como digo, la responsabilidad del médico, la tecnología de la información y la comunicación y la inteligencia artificial y bases de datos sanitarias, para adecuarlo, como digo, al panorama actual de la asistencia sanitaria y de los avances técnicos aplicados a la medicina. Dicho esto, les quiero recordar que la calidad y la excelencia en la atención sanitaria a las personas debe asumirse con claros imperativos éticos. No es una cuestión opcional. Depende, si voy bien el fin de semana, he tenido un buen fin de semana y el lunes bien a trabajar y voy a gusto porque me ha salido todo bien, ese día voy a hacer las cosas mejor. No, tenemos que hacerlas bien, con empatía y, como hemos dicho antes, sí o sí. Es decir, es un imperativo ético, lo tenemos que hacer bien. Eso es lo que caracteriza a nuestra atención, la calidad y la excelencia. Por citarles algunos artículos que tienen que ver con nuestro trabajo, es que la profesión médica, estos son textos ya del código, la profesión médica está al servicio del ser humano y de la sociedad. Por eso tenemos que respetar la vida humana, la dignidad de la persona y el cuidado de la salud del individuo y de la comunidad son los deberes primordiales del médico. No olvidemos, la dignidad de la persona a la que estamos también cuidando su salud en el trabajo también es uno de los deberes primordiales de nuestro trabajo. Van a ir con un mismo mensaje.
esta mesa, pero... Por supuesto que el médico nunca debe abandonar a un paciente que necesite de nuestros cuidados. A veces los pacientes nos acuden al médico porque es la persona de referencia, es la persona que entiende que nos va a comprender mejor lo que nos ocurre. Hombre, que no les abandonemos, por lo menos que ya sé que no tenemos soluciones para todo, pero simplemente con escucharle y atenderle y acogerle a veces suele ser la mejor forma de ayudarle. Si nos metemos ya en el campo de la medicina del trabajo, el médico, principal agente de la prevención de la salud, debe velar por la calidad y la eficiencia de su práctica, principal instrumento para la promoción, defensa y restablecimiento de la salud. Esto nos dice el artículo 7.2 de nuestro código. Ya ven que todo lo que digo aquí está en el código. Por eso que si lo revisan, verán que habrá muchos artículos, más de los que yo le cuente ahora, que tienen relación con nuestra actividad profesional. El médico jamás perjudicará intencionadamente al paciente, le atenderá con prudencia y competencia, no faltaría más. Pero es que a veces se nos tiene que recordar, porque igual no lo hacemos con la prudencia suficiente, no lo hacemos con la competencia suficiente, pensamos que ya lo sabemos y en vez de pedir ayuda a otro compañero que sabe más que nosotros, lo intentamos hacer nosotros y lo hacemos mal. Esto es obligación nuestra, pedir ayuda, para ser competentes y ser prudentes, no tomar decisiones así a la ligera. Tenemos que meditar muy bien esa decisión que vamos a adoptar con una prudencia. Suelen decir que cuando se es joven se es impetuoso y la prudencia no suele ser lo más característico. Cuando uno es mayor y ya tiene experiencia, la prudencia es lo que ayuda. Esto nos pasa y lo vemos en la política, ¿no? Los jóvenes son muy impetuosos y los mayores igual son más prudentes. Yo creo que esto nos debe de caracterizar a los profesionales de la medicina. Las exploraciones complementarias no deben practicarse de manera rutinaria, indiscriminada o abusiva, y la medicina defensiva es contraria a la ética médica. A veces estamos encorsetados los médicos porque el paciente nos solicita una prueba. Si nosotros no tenemos razones suficientes o no sabemos el argumento adecuado para poderles decir que no, se la damos y estamos generando unas pruebas a veces que son de forma rutinaria y indiscriminada y a veces abusiva, con lo cual tenemos que saber que somos responsables también de administrar los recursos sanitarios que no son infinitos. O sea, esos se acaban alguna vez, con lo cual tenemos responsabilidad de administrarlos bien, con prudencia. Claro, si lo hacemos porque así no me demanda, y lo hacemos como una medicina defensiva, esto tampoco es ético. Tendremos que argumentarlo bien para poder demostrar que no hay que hacerlo porque no, ¿vale? Era un día frío para alguien de... Podría muchos ejemplos que medicina paliativa a veces se hace, ¿no? Pero bueno, no viene al caso. En este caso, el médico debe ofrecer consejos leales. Fíjense que les estoy leyendo capítulos del código. Todo esto lo dice el código, no lo digo yo. El médico debe ofrecer consejos leales y competentes al paciente para que éste asuma sus responsabilidades en materia de salud, incluyendo la higiene, la promoción de actividades preventivas de valor probado. Le informará del riesgo que ciertos hábitos pueden significar para la salud. También es una misión nuestra, pero claro, de valor probado. No le contemos aquellas milongas que a veces vemos en Facebook o vemos en las redes sociales, que haciendo tal cosa con eso se consigue. Que lo tengamos probado, que tenga una evidencia científica suficiente como para poderlo decir y porque él nos va a hacer caso. Pero claro, si es una cosa que hemos leído en el último Twitter que se nos ha ocurrido mirar y no lo hemos contrastado ni en una revista con evidencia científica, seguramente estaremos haciéndole un flaco favor. Para circular por la red de carreteras de Euskadi respecto al... Ahora vienen algunos aspectos que son muy importantes en la medicina del trabajo. Los resultados de los exámenes médicos exigidos por la ley deben ser explicados a la persona reconocida. Solo se informará a la empresa o institución pertinente respecto de la aptitud laboral o de sus limitaciones o riesgos para la asignación del trabajo. Esto dice el código. O sea que como algún trabajador no se cumpla con él esto y se informe de otras cosas a la empresa que no sea
una actitud laboral o esas limitaciones o riesgos nos puede poner en un lío deontológico. Y si una situación de estas se comprueba que efectivamente el médico ha incumplido este artículo, el paciente, como lo ponga en manos del colegio, les aseguro que no va a salir bien parado el médico. Por lo tanto, creo que merece la pena hacer este caso. Pero existen circunstancias donde el secreto médico puede y debe obviarse en la medicina del trabajo. También tenemos que tener en cuenta que hay enfermedades de declaración obligatoria que no tenemos por qué guardar ese secreto, ¿vale? Enfermedades infectocontagiosas, adicciones del trabajador que supongan un serio riesgo para él mismo, los compañeros, la empresa o terceras personas. También podemos esto comunicarlo y no se nos va a decir nada. Oiga, ¿usted por qué ha contado esto? Porque es un riesgo para otras personas. Oiga, mire, el conductor del autobús es que está todo el día con el alcohol a vueltas. Esto yo no puedo permitirlo. El día que haya un accidente van a echar la culpa al médico que no ha detectado esto, ¿no? Trastornos mentales que supongan un riesgo para él mismo, para los compañeros, las empresas o terceras personas. Y en peritaciones o requerimientos judiciales, que ahí todo secreto se levanta, porque el único que tiene potestad de levantarlo son los jueces, ¿vale? Ya ven que bueno, de alguna manera tenemos unas limitaciones, pero tenemos también unas excepciones. André Muruade dice que no hay que decir más de lo que haga falta a quien haga falta y cuando haga falta. Métanse esta frase. Yo esta presentación la dejo aquí por si la quieren emplear sin ningún problema, ¿vale? La cuelgan. Pero esta frase a mí me ayuda mucho. Los resultados de los exámenes practicados en el marco de la vigilancia de la salud se comunicarán exclusivamente a la persona afectada. No es igual que antes, no crean que he repetido. Se refiere a otra cosa, dice: no obstante, el médico de un centro de medicina preventiva o de medicina del trabajo debe transmitir cualquier resultado que sea útil para el paciente con su consentimiento a su médico responsable. Es decir, el médico de trabajo puede transmitir ese resultado, si le autoriza el paciente, a su médico responsable. Y fíjense ustedes, si esto se hace así, el trabajador dirá: les importo mucho a mi médico de empresa y a mi médico de cabecera, se ponen de acuerdo, transmiten los datos para ayudarme. ¡Qué bien! O sea, que no piensen que le estamos haciendo una faena, si nos lo autorizan, si no nos lo autorizan no podemos hacerlo. Bien, siendo el sistema sanitario el instrumento principal de la sociedad para la atención y promoción de la salud, los médicos han de velar para que en él se den los requisitos de calidad, de suficiencia asistencial y mantenimiento de los principios éticos. Tenemos la responsabilidad también de que todas estas condiciones se den. Si no se dan, tenemos que protestar. Y tenemos que protestar en las autoridades para las que estemos trabajando. Hay otro tema que es sobre contarles, informarles, decir la verdad, no decir la verdad. El médico informará al paciente de forma comprensible. Tendremos que huir de esos léxicos que empleamos, que a veces no nos entendemos ni nosotros mismos. Ya de entrada estamos continuamente diciendo a nuestros compañeros: evitar las siglas, por favor, que no hay quienes entienden los informes, que vosotros estáis familiarizados algunos, pero el médico de cabecera igual no. Tener cuidado. Bueno, de forma comprensible, con veracidad, ponderación y prudencia. Cuando la información incluya datos de gravedad o mal pronóstico, nos debemos de esforzar en transmitirla con delicadeza, de manera que no perjudique al paciente. Les he puesto ahí dos viñetas de Perich que yo creo que ejemplarizan lo que dice este artículo. A veces nosotros explicamos, damos muchos recovecos, porque no nos atrevemos a decir la verdad, porque creemos que eso le va a crear problema al paciente. El paciente, ya ve, un paciente que sabe que se va a morir, tiene un interrogatorio arriba en la cabeza, un signo de interrogación, no entiende lo que le dicen, sabe que se va a morir, tiene un libro de RIP atrás, y el médico está empleando todas las técnicas, palabras técnicas, dibujos, lo que sea, pero no le dice lo que tiene que decir. Pero por otro lado, Pérez también nos dice
dice en esa viñeta: doctor, dígame la verdad, pero bajito para que no me asuste. Nos pide, por favor, que seamos prudentes, que lo hagamos de forma que cuando informemos no le generemos más problema al paciente. Bien, la formación médica continuada es un deber ético. Tenemos que seguir formándonos. Es un derecho y una responsabilidad de todos los médicos a lo largo de nuestra vida profesional. Por lo tanto, también en su actividad de medicina del trabajo, yo creo que esto es una actividad formativa, con lo cual yo creo que el interés se ve. Y sí me gustaría plantearles algo que a veces se nos olvida. Miren, tenemos al médico, tenemos a un paciente. Los médicos conocemos muy bien la dimensión objetiva de la enfermedad, nos han formado para eso. Conocemos bien los síntomas, las manifestaciones orgánicas, sabemos detectarlas bien, pero a veces no conocemos muy bien la crisis de todo el mundo del paciente, de todo su mundo. No conocemos sus valores, no los hemos explorado, y no conocemos sus expectativas. Claro, si lo hacemos desde nuestra parte, tanto técnica, pero no nos metemos en el paciente y sus relaciones con los demás, el profesional y el paciente se mueven en distintos niveles y no van a poder encontrarse. Aquí nos vamos a encontrar con una dificultad de relación humana, de lo que se trata esta jornada. Por eso tenemos que meternos dentro de esa situación, para que nos movamos al mismo nivel y nos podamos encontrar. Conocemos los síntomas, pero conocemos sus valores también. Conocemos su dimensión objetiva de la enfermedad, sabemos cuál es su enfermedad y conocemos cuáles son sus expectativas. ¿Cuántas veces les ha llegado a ustedes, como médicos del trabajo, un paciente que le han diagnosticado un cáncer de páncreas? Una cosa más, Yolanda, ¿qué estilo se le da mejor a la niña, ¿no? Necesita su consejo, necesita que le escuchen, necesita que nos tenemos que meter en sus expectativas, porque el paciente, nosotros estamos pensando en el diagnóstico de cáncer de páncreas, conocemos todo, los síntomas, el pronóstico, todo lo que queramos, pero a él lo que le interesa es la expectativa de vida que tiene con ese cáncer de páncreas. Nos tenemos que meter en esa situación. Bien, es importante y el progresivo avance científico-técnico de la medicina en las últimas décadas se ha traducido en un proceso de superespecialización que ha tenido como efecto negativo la fragmentación conceptual del paciente y el riesgo de despersonalización en la atención médica. Habrán visto en la viñeta de la técnica de esas ruedas ahí dentadas que está muy definido, pero después las personas están más difusas porque estamos valorando mucho más la técnica que a las personas. Y yo creo que tenemos que evitar que la hipertecnificación nos deshumanice nuestra relación. La tecnología médica debe estar al servicio de las personas que la necesitan y qué bien que tenemos una tecnología muy avanzada, pero somos los profesionales quienes decidimos sobre el uso de máquinas y fármacos y los que podemos hacer que su uso haga sentirse al enfermo bien atendido desde la ciencia y desde el acercamiento humano. Vamos a ser nosotros los que vamos a conseguir eso. Decir que la deontología médica no sirve para que los profesionales nos protejamos mutuamente, sino para que sea un instrumento para la promoción de excelencia y de la calidad asistencial. Muchas veces la población en general nos pasa como Nacho, pues no me digo tanto. Considera que los colegios de médicos son para que nosotros protejamos y que la deontología médica es para que nosotros no lo cozamos, lo guisemos y así ya nos ocultamos nuestros problemas. No, nos hacemos autoevaluación, nos autocriticamos y esto es para promocionar esa excelencia y calidad asistencial. El que la profesión médica profesemos un específico y estricto código de valores éticos, como les he dicho, hace que los pacientes depositen su confianza en nuestro buen hacer de cada día. Si lo hacemos bien, la confianza que van a tener en nosotros, en este caso los trabajadores, va a ser muy importante. Y nuestra profesión
está obligada a proyectar seguridad y confianza. Como el verde de la financiación. Piensen que a veces, con nuestras explicaciones, a veces generamos más desconfianza e inseguridad, porque no somos firmes cuando explicamos cosas. Lo vemos, cuando hacen declaraciones algunos en los medios de comunicación, a veces nos crean más dudas, porque no son tajantes, ¿no? Demostrando que somos capaces de autocontrolarnos sin perseguir una estúpida endogamia, pero sí velando por la correcta práctica de una medicina obligada a ser científica, respetuosa, resolutiva, rigurosa, humanista, de calidad y en constante búsqueda de la excelencia. Esto es lo que tenemos que conseguir. Y por último, decirles que tenemos que recuperar la dimensión humanística de la relación entre las personas, porque es sin duda un elemento decisivo en la calidad asistencial que se merecen quienes solicitan nuestra ayuda profesional. Muchas gracias. No importa la